9:36 de la mañana. Bueno, arranca los mercados y ya tenemos 1000 puntos de riesgo país. Hacía mucho que no los teníamos y hay que ver cuál es la secuela que deja la derrota del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, si bien era esperada. No se esperaba que fuera por esta amplitud y qué implicancia va a tener en los mercados. Es por eso que hemos llamado al economista, que es magíster, que es un experto, que dirige el Observatorio Económico Regional Urbano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Pablo Salvador. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿se espera un volantazo para hoy o el discurso de Milei de anoche fue tranquilizador? Yo creo que fue tranquilizador, digamos. Es digamos, obvio, era previsible que la cuestión arrancara así todo en rojo. Quizás se modere un poco más hacia el final de la jornada. El discurso estuvo muy bien centrado, sí. Por suerte salió a hablar. Muchos criticaban que por qué lo exponían al presidente con una elección, digamos, muy provincial, muy local, pero en definitiva estuvo bien el discurso y eso va a calmar un poco las aguas. Pero esto no quita, digamos, que se compliquen las cosas o que estén complicadas hasta octubre, ¿no? Uh-huh. Está, bueno, ese es el otro tema, octubre, porque si una elección provincial como la de Buenos Aires genera esta turbulencia, hay que ver si logran equilibrar la nave para que llegue a octubre. Ese es el gran desafío. ¿Vos pensás que lo que ha hecho el gobierno anoche en el discurso, por lo menos, es decir, bueno, cometimos errores político-electorales, pero ratificamos el modelo económico, que es un cambio de régimen con lo que venía en el país? ¿Es suficiente o necesitan alguna otra señal los mercados? Yo creo que del rumbo económico está bien que digan que lo van a mantener, porque el rumbo al que se refiere el presidente es el tema del superávit fiscal, que eso permitió desacelerar, digamos, abruptamente la inflación. Y si bien es cierto que por ahí todavía no se nota en los bolsillos de todos, es el camino por el que hay que seguir. Y claramente lo que tiene que corregir, y esperemos que sea lo que vaya a corregir, ¿no? Que él dice que va a corregir cuestiones políticas, es sacarse de encima, digamos, algunos personajes que lo asesoran mal en ese sentido. Y lo discursivo, lo comunicacional también, que está fallando mucho el gobierno. No podés salir a pelearte con los socios que después tenés que ir a pedirles el voto a la fiscalización. Claro, eso es muy de Milei, ¿no? Y de su hermana. Sí. El tema es que, claro, no puede sacarse a la hermana de encima y la gran señal va a ser, acá hay dos caminos, ¿no? Que lo analizamos en el diario Memo. Dos caminos. Uno, que se vuelva pragmático de repente, pensando en octubre, y que ceda un poco en su cuestión dogmática. Pero lo que le pide el mercado es precisamente que no sea pragmático, sino que continúe con su camino doctrinario firmemente. Entonces allí tenés una gran disyuntiva. ¿Para qué lado agarrar, no? Sí, yo creo que en la cuestión económica el mercado le pide que siga el rumbo económico. El mercado lo que mira sobre todo es eso, ¿no? El tema económico, el tema del superávit, el tema del gasto público, el tema de la baja impositiva o algún tipo de reforma laboral, impositiva o previsional. Yo creo que ese rumbo sí tiene que conservarlo y yo creo que lo va a conservar. Y el otro es, como vos decís, yo no sé hasta dónde él está dispuesto a sacrificar política o socios políticos, ¿no? Claro. Tal cual. Y hay un tema central que es el del dólar y su incidencia en los precios. ¿Qué va a pasar hoy? También no tenés la bola de cristal, pero ¿qué puede llegar a pasar y si va a incidir finalmente un aumento del dólar? Porque, a ver, cuando hablamos de mercado hablamos de una entelequia, pero dentro del mercado hay factores que también juegan en contra del gobierno y que les interesa, por ejemplo, intermediarios, mayoristas, muchas veces han jugado en contra de los gobiernos aumentando los precios para que les vaya mal en las elecciones. Mira, totalmente de acuerdo, y claramente este salto que vamos a ver hoy depende cómo evoluciona el dólar en lo que resta del mes, por ejemplo, ¿no? Para ver si va a tener incidencia o no finalmente en el IPC. Pero claramente este salto que tiene sí va a influir en el precio de los alimentos, en el combustible, y esto va a terminar incidiendo en el IPC al menos del mes de septiembre, ¿no? No debería continuar más allá, porque si es un salto único y se mantiene ese nuevo nivel, bueno, todo se acomoda en ese nuevo valor del dólar, los precios, y eso ocurriría en septiembre, y ya luego en octubre no deberíamos volver a ver un salto. Pero sí puede pasar lo que pasó en julio, que hubo, digamos, no hubo traslado a precio, pero sí los alimentos, por ejemplo, se triplicaron con respecto a los meses previos que venía mostrando, ¿no? Exacto. Entonces, claramente tiene incidencia en los niveles de pobreza, va a tener incidencia en los niveles de indigencia puntualmente en el mes de septiembre, y como te digo,
En octubre habrá que ver qué pasa con este tipo de cambio, si se establece o si se estabiliza un poco más arriba o vuelve a los niveles previos. Tal cual, tal cual. Y una cuestión más que tiene que ver con, esta semana se va a dar el índice de pobreza del mes anterior, el índice, perdón, de precios al consumidor. Vos que lo seguís de cerca con tu equipo y con toda la gente que van viendo el pronóstico del mercado, del REM, que a veces la ha pifiado, pero también tienen datos muy concretos y una mirada fina. ¿Va a llegar al 2%? ¿Va a ser menos del 2%? ¿Qué es lo que se está previendo? Mira, nosotros puntualmente no lo monitoreamos porque no hacemos encuestas del IPC, pero claramente una incidencia va a tener. Recordemos que en agosto, digamos, hubo una fuerte turbulencia del mercado cambiario, con lo cual vamos a verlo reflejado, como te comentaba hace un momento, claro, exacto, en el precio quizás del insumo o de la canasta o del rubro transporte y comunicaciones, en los alimentos. Entonces, claramente en algunos rubros sí vamos a ver esa incidencia del tipo de cambio. Veremos, ¿no? El REM espera un 2,1, digamos. Se pasa del 2, claro. 1,9 fue el mes pasado, así que con lo cual no habría tanto salto. Pero claramente, como decimos, supongamos que sea 2,1, todo esto termina sumando al final del año, ¿no? En el IPC. Claro, tal cual. Bueno, vamos a estar pendientes entonces. Gracias, Pablo, muy gentil. Un abrazo, que tengan una buena jornada. Un abrazo igual para vos. Hablamos con Pablo Salvador, que es economista, es el director del Observatorio Económico Regional Urbano, que coordina Pablo Magariños, un gran espacio que tiene la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. En Instagram, en Facebook, en X, seguinos en todas nuestras redes.